Vale, supuestamente ya tienen que ir. Vale, vamos allá. Genial, sobre todo ahora que he plegado de discurso. Ojo, ¿plegado? ¿Eso qué significa? ¿Que acabas de salir o qué? Pues nada, tío, ahora descansar, ¿no? Ya jugamos un rato al tenis. Acabo de pelear. Pues nada, descansar, tío. Vale, ya va, ¿no? Buah. Venga, que se estrena ya. Cuando Brandon a toda la casa, ella se despertó y la saludó a la papá y al momento recibimos y Brandon Aún no ha empezado. en la planta superior y el subito para arriba. Y para su sorpresa, Vale, voy a cargar. Es que está impaciente, es Megatron. Aparte. Ah, mira, ahí está. 2 minutillos. Luego tengo curiosidad para ver quiénes son los próximos. Buenas, López. Bienvenido. Estoy viendo a Cise desde el móvil. ¿Qué tal te ha ido la tarde? Espero que bien y en el trabajo y demás. ¡Un minuto! ¡Un minuto! A ver. Voy a tapar este momento porque llama un poco la atención. Vale. Pongo cosas alrededor por el tema de cuando lo suba a YouTube que no me reclamen copyright. Bueno, 30 segundos. $30. Luego si eso te hago raíz a ti, López, o a Cise, depende. Porque luego Cise se tiene que irse pronto. Estás llegando a casa. ¡Quedan 10 segundos! Ya quedan 10 segundos, López. Eso sí, de que esté Megatron en esta temporada confirma que no va a estar Unicron contra Galactus. Vale, se tiene que oírse bien, ¿no? Frieza, the Dread Emperor from Ahí Dragon está. Ball. ¡Congelador! Megatron, the Decepticon commander from Transformers. When these two dictators collide, the cosmos will tremble. He's Wiz and I'm Boomstick. And it's our job to analyze their weapons, armor, and skills to find out who would win a death battle. Deep in the bowels of outer Vale, empiezan con space lies Freezer. a monster so cruel, so callous, so evil that the universe itself trembles at his approach. Behold, the mighty Lord Frieza. Buenas. Buenas, Alejandro, ¿qué tal? Freezer va a ganar. Pero tengo curiosidad de cómo hacen a Megatron. Pero es que lo malo de que saquen a Megatron confirma que no va a estar Unicron contra Galactus esta temporada. And rooted in a surprising place. In response to the Japanese economic bubble at the time, Frieza's design was meant to evoke real estate speculators. Series mangaka Akira Toriyama has described such speculators as the worst sort of people. Yes, really. I guess you could say Frieza is more than meets the eye. Oh, wait, shit, that's later. Much is unknown about Frieza's Medio alien race and 58. heritage, only that he and his father were Pero born esa es as su forma mutants final, with ¿verdad? abnormally high power levels. Oh, like how the doc said my blood alcohol level was 0.8 straight out the womb. Frieza was so crazy strong that unlike most Dragon Ball characters who transform to get stronger, Frieza transforms to get weaker. So he doesn't like accidentally nuke a planet.
Only intentionally. With his father's empire and army at his beck and call, Y mide más que Link. Frieza would cross the universe, conquering worlds Me acuerdo de aquella vez que one by estuvimos one, hablando sobre las selling alturas de them Link to the en cada highest juego de bidder, Zelda. just like real estate speculators. And if anyone objected, he'd just kill them, their entire family, and everyone they ever knew. Just like Pepinillo. real estate speculators. While he usually lets his weird, multicolored alien grunts do his dirty work for him, Frieza's not afraid to throw down himself, especially if some spiky-haired space monkeys start getting too uppity for their own good. Frieza's strength comes from his innate understanding and manipulation of his own ki, or life energy, which he can use to enhance his physicality or manifest into projectile attacks. Like his classic Death Beam, Death Bowl, Death Wave, Death Cannon, Death Saucers. Death Yeah, Bat. I'm sensing a theme here. Frieza can move mountains with his mind, fire laser beams from his eyes, create ki force fields, and he even learned to sense the ki of others through sheer observation alone. He's fast enough to keep up with Goku's ki attacks, which, scaled to the ki he absorbed for his spirit bomb against Kid Buu, could move across the universe in less than a minute. That would be over 17 quadrillion times Ni de the coña- speed ni de of coña light, Megatron va a and he's gotten superar even tanta stronger and velocidad, faster since then. You know you're a badass Ni de when you coña. can stroll into Planet Vegeta, a planet filled Aunque with sea- people aunque whose sea el only Megatron higher original, aspirations de involve G1, murder and hair gel, y de los and cómics talk shit originales. like you own the place. And he got so paranoid about one of them getting strong enough to kick his ass that he blew up the friggin' planet. Considering Planet Vegeta has 10 times the gravity of Earth, this would mean it likely has 10 times the mass and 100 times the energy required to overcome its gravitational binding energy and destroy it. That's over 5.3 yotatons of TNT. Ha dicho That was in Yotaton. his weakest form. 5 Too bad Yotatons. he kinda missed the spot. Or Me lo estoy several, because apuntando, a bunch 5 of Saiyans Yotatons, survived to fight another day. Space genocide just ain't what it used to be. This would come back to bite him when he was finally forced to confront the Earthbound Saiyan Kakarot, and accidentally ended up being the reason he turned into the legendary Super Saiyan. Like the albino dildo he is, Frieza has survived being pounded by Broly for over an hour straight, crushed by Goku's spirit bomb, and then split in half, consumed by an exploding planet, and left afloat in the vacuum of space. He can survive without the vast majority of his body, though unlike other Dragon Ball villains, he can't heal on his own. Es cierto, Freezer no, no puede curarse ni regenerarse. Hell, but because of that dragon in his balls, he was back at it again. And with just 4 months worth of training, the first time he'd ever trained in his entire life, Frieza was able to achieve a new transformation capable of surpassing the Congelador Super Saiyan dorado. Golden Frieza. That's a level of laziness I aspire O to. congelador and shiny. DeviantArt Frieza here lets him keep up with Super Saiyan Blue Goku and Vegeta. A significantly weaker Super Saiyan God Goku could blow up Pollo the el whole salmón. of Universe 7 in a punch clash with the God of Destruction, Beerus. And Sabía the que iban a, shockwaves of their iban a punches escalarlo were able con to reach esto, the que edges of existence este cálculo in se only a vio few en el combate de Bills seconds, contra over Galaxia. 270 quadrillion times the speed of light. And that is before so many years of power-ups and training between then and now. Totally crazy, but nothing compared to his newest and greatest form. A transformation capable of surpassing Goku's Ultra Instinct and Vegeta's Ultra Ego, their peaks at this point. A transformation Ostras, even esto stronger aún no se ha than visto en el Gas, anime del who was Super. wished to be Bueno, en el the Super es que Super strongest terminó. in the universe. He literally said F you to the Dragon Balls. This is Black Frieza. The all-seeing Oracle Fish had prophesied the coming of the universe. Que tiene otra transformación actualmente Freezer, aparte de Golden Freezer. All along. Come on, give us another prediction. Black Frieza, Freezer. I think you're gonna die. Black Freezer. No, for some godforsaken reason, No lo sabía, he didn't López. use his newfound power to ¡Hala! kill those pesky Saiyans. They were right there, you moron. In fact, he once committed the archvillain's greatest sin and teamed up with them to save their universe and beat Jiren, a being comparable to the gods of destruction. Esto lo vi. Because Me no vi one's Dragon Ball allowed to Super en destroy the castellano. universe but him. And that's a promise he means to keep. This almighty emperor will continue to rule the universe with an iron grip and a heart of ice. Ya está, ha sido corto el análisis de Freezer. Eso sí, voy a pausar esto. Porque esto es anuncio. Ni de coña Megatron tiene tanta velocidad para igualar a Freezer. Y el potencial de ataque va a ser difícil de verlo. Que no creo. Como mucho Freezer, Megatron ganaría en cuestión de experiencia de combate, inteligencia y durabilidad, escalando con el poder de Matrix de Optimus Prime. Pero es eso. ¿Ahora qué?
El Hitler de Dragon Ball. Buena. Hopper. A ver cómo van con el anuncio. Vamos a seguir con el anuncio. He silenciado el sonido, Pero es que Freezer es muchísimo más veloz y con diferencia que Megatron. Y en potencial de ataque tiene más. Aunque sea Megatron escalando con el matriz de liderazgo de Optimus. Pero eso sí, Megatron tiene más transformaciones que Freezer, In Cybertron's ancient past, the planet was ruled by the Functionist religious order, which decreed a Transformer's Es que mira cuánta experiencia tiene Megatron. 9 millones, más de 9 millones de años tiene. Born into this repressive caste system, Megatron of Tarn dreamed of something more. So this giant Hasbro toy robot, only $5.99 at your nearest Rite Aid, wrote a manifesto on peaceful dissent that got popular. Eso sí, incluyen a Megatron de IDW. So much so, in fact, that the Senate tried to have him assassinated. Que es casi el mismo Megatron que el del G1. Politics alert. After surviving that brush with death, Megatron was convinced that peace could never be an option. Si gana Megatron, que no lo creo, me tengo que traerme más juegos de Transformers al canal, que me quiero jugarme Guerra por Cybertron otra vez y el Devastation. Sí, yo también lo pienso. Como gane Megatron. Ojo, pero ¿y si Megatron le escalan con Uniclone? O le incluyen la forma de Galvatron. Si incluyen la forma de Galvatron, también es otra cosa, Uy, la escena de la película original de Transformers. Pero eso sí, si gana Freezer, tengo que hacer un directo echando una partida al Dragon Ball Fighter. Nah, no, es que mira, Freezer es demasiado veloz. Aunque ese es el máximo potencial de velocidad de ataque de Megatron, han dicho, 4000 veces la velocidad del sonido. Voy a mirar si Dragon Ball Fighter tiene crossplay. Si tiene crossplay podemos echar unas partidas, López. Now it might seem like a huge flaw that it lets enemy combatants inside. But that's only until you realize it won't let them back out. Luego miramos. Espero que tenga crossplay, porque es que para algo al menos tengo el Dragon Ball Fighter Z en la Switch. Megatron's Cybertronian body is strong enough to match the Autobot leader Optimus Prime, who can Ni toss around oil idea. tankers weighing hundreds of thousands of tons. Y gracias, Megatron's Fise. metallic hide was tough enough to survive an explosion so A ver si massive, desde el móvil it puedo launched the hacer entire planet of lo del Cybertron shutout. through space. By taking a look at Cybertron's mass and how fast it was sent flying to get its overall Joder. kinetic energy, Sí, Megatron claro. must have De una buena survived tarde, the Fise, blast gracias able por la to raid. nearly 4.5 nenatons ¿Me ha of salido? TNT, Me ha salido enough desde el to móvil, vale. annihilate a small star. He can even keep up with Mira, lo acaban de decir. Decepticons like Starscream, who can Lo acaban de fly decir, la roughly durabilidad de the Megatron. Cybertron and La durabilidad de hundreds of Megatron. thousands of times the speed O sea, of Megatron light. puede tanquear los ataques de Freezer, pero Freezer es millones de veces más veloz que Megatron. Just a gun. Walter B-38, in fact. I'm sorry, Wiz. I know he's this tragic revolutionary corrupted by the cycle of violence or whatever, but that is the funniest shit I have ever seen. What does he have, like his Deceptive buddies point him at people and fire? Sometimes he can fire himself too. Oh my god. That looks even sillier. You may be laughing, but Megatron Iremos is viendo, no porque joke. el... By utilizing space A ver, ¿qué bridge cosas tengo que hacer? teleportation Luego technology, iré mirando. Megatron can establish a remote link up to a nearby black hole and teleport the antimatter it produces to his location. Espera, esto es de IDW. Esto es del cómic IDW. Lo que acaban de mencionar. Bueno, lo que están mencionando ahora de Freezer. As Megatron's war for control of Cybertron dragged on, all of his highfalutin ideals started to fall to the wayside. In essence, there used to be a point to the war. Te la sabes. Now, Te la war sabes, was Freezer. the point. His only goal left was to rule Cybertron with a literal iron fist. That's where Megatron's greatest weapon came into play.
Mira, el matriz de liderazgo. Están escalando con el Optimus Prime y con el matriz de liderazgo, Ten una buena tarde, Cise, y nos vemos, porque luego le hago raíz a López cuando él abra. Terminamos de ver esto y abrirá a López y le hago raíz a él. Cuídate, Cise, muchas gracias. Ten cuidado con el coche, yendo en coche. Recuerda, 150 a 160. Funneling every iota of relevant information into his brain at the same time. The sheer deluge of data would be incomprehensible for anyone without that supercomputer brain. Mira, esas escenas eran de Transformers Guerra por Cybertron. Me lo quiero volver a jugar. Traerlo en el canal. Es cortillo, podría jugármelo en 2 o 3 directos. And the vanguard of its destruction was Megatron. Quizá en 2, por campaña. Pero es que Megatron no puede llegar a tocar. No puede llegar a tocar a Freezer. Por la diferencia de velocidad. Aunque Megatron pueda. Aunque Megatron pueda tanquear todo lo de Freezer. A no ser de que Megatron tenga velocidad de reacción para reaccionar contra Freezer. Mira la escena original de las pelis. Cuando se convierte en Galvatron. Megatron saved the universe from annihilation as an Autobot. What? No me terminé de leerme los cómics de IDW. Y aparte, la última vez fue como así de pequeño, que me lo regalaba mi padrino. A ver si encuentro los cómics. Esa escena creo que es de la serie de Netflix, que las tengo pendiente. Buah, mira, voy a silenciar esto. Sin duda, Freezer tiene el potencial de ataque, aunque Megatron pueda tanquearlo todo. Es más veloz Freezer. Tiene más hacks el Freezer. Pero es eso, Megatron puede tanquearlo todo. Puede tanquearle todos los ataques de Freezer. De lo que han mostrado de momento, Y claro, Megatron tiene más experiencia que Freezer. Más experiencia en combate. Porque, a ver, Freezer lo han puesto, tiene como más de 70 años, pero es que Megatron tiene más de 9 millones de edad. Desde que fue creado Megatron está luchando en una guerra civil en su planeta. O sea, va a ganar Freezer, pero es que me va a sorprender si va a ganar Megatron por eso, por lo de tanquear. Que sí, 9 millones, es un viejales el Megatron. Y no han dicho nada sobre la velocidad de reacción de Megatron, Uy, la película de Broly. Me quiero volver a ver la película de Broly. Las dos. La clásica y la del Super. ¿Combate en píxel o en 3D? No, es 3D, ¿verdad? Es 3D. Me va a tocar luego silenciar la música de eso. En 3D. 2 Death Battles seguidos en 3D en la misma temporada. Creo que lo ha hecho Devil Artemis. Tiene pinta de que sea Devil Artemis el que lo haya animado. Y ese modelado de Megatron es la de Transformers Devastation. Que Transformers Devastation me lo quiero rejugar en directo. Megatron, puedes tanquear eso. ¿Cómo podéis hablar en el vacío? Is that clunky robot body too slow to keep up? My wits and more than suffice, you blithering ponce! Hasta ahora Megatron no ha tocado a Freezer, Aparte, el cañón se le tiene que cargar luego. Que encima los de Death Battle lo han mencionado.
Adiós, Cybertron. Adiós, Cybertron. Bueno, han hecho un boquete a Cybertron, ¿eh? Creo que esa transformación lo tienen armada, si no recuerdo mal, ¿eh? ¡Era Golden Freezer! ¡Congelador dorado! Los planos son los mismos que en la de la resurrección de Freezer, ¿eh? ¿Freezer podrá absorber Energon? Pues esa es la cuestión ahora. Lo que me sorprende es eso, no han incluido a Galvatron, que es el aspecto que tiene luego Megatron, después de la película original, por su pacto con Unicron. Well, doesn't this just always happen? I give it 5 minutes. My planet! Megatron corrupto. Megatron corrupto por Energon. Planet! My planet! Where is your army? Where is your ship? So powerful, and yet you will wander the depths of space for eternity. All because of me! What a fool! You despicable cretinous worm! I'll torture you until your screams can be heard in the vacuum of space! Que bastante, Die a fool's death! You will die by my hand! Ambos pueden sobrevivir en el espacio, ¿eh? Lo dije, iba a ganar Freezer, ¿eh? Pero han puesto a Megatron corrupto, pero lo que me sorprende es que no han metido a Galvatron. Megatron's ace in the hole was his antimatter, which would have annihilated Frieza's ass no matter how tough it was. And that was a real Uy, mira, possibility. Megatron is a master tactician and manipulator with millions of years of combat experience. Frieza, on the other hand, has always relied on his raw power and intimidation to win fights. When things don't go his way, he has a tendency to freak out. However, Frieza has survived getting most of his body obliterated and kept going. Which meant the antimatter wasn't a surefire win. It would have to completely cover Frieza's whole body before he could react. And Frieza was way too fast for that. While Megatron scaled to characters who could cross galaxies, Frieza has kept up with Goku, who should be at least trillions of times faster. Mira, es que lo dije, es demasiada diferencia de velocidad. Freezer es muchísimo más veloz. Lo acaban de decir. So Megatron's only option was power. While Megatron has survived planet-busting explosions and even fought with a being that had the energy of a universe behind it, Golden Frieza was just Mira, justamente lo que he dicho. Todo exactamente lo que he dicho. En cuanto les he oído el análisis. Should be over 13 times larger than our own universe. Frieza's super forms would far exceed Megatron's own power. And that feat happened at the beginning of Dragon Ball Super. Pero que me sorprende es eso, no han metido a Galvatron. Ah, mira, están mostrando ahora lo de... Han puesto en el cuadro lo de Golden Megatron, que es algo del cómic de IDW. A ver quiénes son los próximos, I guess you could say Megatron was cool, but Frieza was cooler. The winner is Frieza. Era bastante obvio que iba a ganar Freezer, ¿eh? Pero me sorprende el análisis de Megatron, que la hayan incluido en la versión IDW. A ver quién son los siguientes. Sorprenderme.
¿Jujutsu Kaisen contra Makima? Gojo contra Makima. Para Halloween. ¡Hala! No me he visto ninguno de los dos animes. Tengo curiosidad, ¿eh? Por lo que sé de WSWiki, Gojo tiene más potencial de ataque que Makima, ¿eh? No me he visto ninguno de los dos animes aún. Para Navidades, ¿eh? Yo aún sigo esperando mi... Yo aún sigo esperando este. A ver... Ay, no, tampoco no quiero rayarme mucho. Mira, mira cómo se están picando la gente. Se están picando la gente, porque es que uno de los debates de anime actualmente es lo de Makima contra Gojo. Digo, Makima. Es que está últimamente también muy pedido esto. Aunque hicieron también un Death Battle Cast. ¿Cuándo fue? Cuando lo hicieron. El año pasado. Está muy pedido, ¿eh? Por cierto, López, ve abriendo y te hago raíz ahora. Si no, es que cierro para aprovechar a hacer la cena. Mientras vamos a echar un vistazo, ¿eh? Mira, la otra vez he hecho un vistazo a esto. Vale, a ver si me llega la notificación, te hago el esto, mientras que esté echando un vistazo rápido. Es que los dos más o menos están en la misma tier. Tier 7. Tier 7 de joven y a los 28. Otra cosa es de que me alegro de que al fin ponen la key al lado de la tier. Me alegro que al fin lo pongan. Porque la key es importante, porque es que antes la key lo ponían al final. Mira, aquí no la han puesto. Aquí no la han puesto, ¿eh? Bueno, claro, si no ponen key es porque hay una única versión. Es que también los dos están literalmente en la misma tier. Los dos. Love 7C. Los dos. A ver. Uno es subsónico de velocidad. La otra es... ¿Dónde supone su velocidad? Supersónico. Es más veloz Makima. Makima es más veloz. A ver. Durabilidad de Chainsaw Man. 7 toneladas y medio, ¿eh? Recordad que en inglés el punto es una coma. A ver la durabilidad de Gojo. Vale, sí, esto es el manga, pero no hay ningún cálculo. No hay ningún cálculo. Voy a mirar en sus respectivas sagas. Solo has visto Jujutsu Kaisen. Yo no me he visto ninguno de los dos aún, ¿eh? Quien gane me lo veo. Me lo veré primero, eso sin duda, ¿eh? A ver, Chainsaw Man, a ver. Quiero ver el power scaling de cada uno. Mira, si Makima se puede escalar con esto, sería 1 kilotón, 3. En Jujutsu Kaisen, si se escala a Gojo, 2 gigatones. No, espera. Gojo. Aquí lo pone. Gojo hizo esto. No conozco ninguno de los dos, ¿eh? Pero hizo esto. A ver. Me estoy spoilando Jujutsu Kaisen, la verdad, ¿eh? Pero... 7A. Espera, ¿es un 7A? Es un... No, entonces...
¿Entonces Gojo tiene más potencial de ataque que Makima? Bueno, pero es que Makima sería escalando, ¿no? Porque se le ha visto combatir. Porque es eso. Es mucha diferencia. Un kilotón contra un gigatón. A ver, mira, lo voy a poner. Para que es 1.000.000 de diferencia, ¿eh? Mira, a ver si me sale en inglés. A ver, solo uno, ¿eh? Ojo, solo uno. No, un kilotón, espera, que lo pongo al revés. Un gigatón equivale a... Lo dije, 1.000.000. 1.000.000, lo dije. Es vamos, ¿eh? Es vamos. O sea, según de lo que he encontrado, porque no me sé nada de los dos, es eso, ¿eh? Pues nada. Y bueno, López ahí ha abierto directo y nada. Pues chicos, yo voy haciendo raid. Que luego... abro directo cuando López termine. A ver... Sí, sí. Yo abriré para luego estar con el Infamous. Y nada, nos vemos en el canal de López, chicos. Que luego nos vemos a la noche. Cuatro bahías de 4711 down. Han llegado al canal por una raid. Bienvenidos. 4711 down. Dice. Muy buena familia, oye, muchísimas gracias por la raid.